Antes de partir, mi esposo usó su último suspiro para decir que lo había dejado todo a su amante. Fui humillada después de haberlo cuidado hasta el final. Durante meses, mi vida se resumía a un ciclo de medicamentos, exámenes y esperas. Me despertaba antes del amanecer, preparaba la primera dosis del día y seguía una rutina que ya conocía con los ojos cerrados: temperatura, presión, alimentación controlada y las innumerables pastillas que Eduardo necesitaba tomar cada 4 horas. Las paredes de nuestro apartamento, antes llenas de conversaciones y planes, se habían vuelto silenciosas, pesadas. Su enfermedad fue llevándose todo poco a poco: la risa, la energía, la lucidez, y al final, su presencia. Pero yo seguía ahí. Durante 25 años compartí mi vida con ese hombre. Construimos tantas cosas juntos: un hogar, una familia, una historia. Incluso cuando empezó a alejarse emocionalmente, incluso cuando sus palabras se volvieron frías, cortas, secas, yo seguía ahí. Porque para mí, amar era eso. No se trataba de los momentos felices, sino de permanecer en los peores. Deberías descansar, Andrea, me decía Luisa, mi vecina, siempre preocupada al verme con ojeras profundas y ropa que ya no combinaba. Pero ¿cómo descansar, si el hombre que amaba se deshacía ante mis ojos? Las madrugadas eran las peores. Me sentaba al lado de su cama, con el cuerpo destrozado, sosteniendo su mano cada vez más fría, y observaba su pecho subir y bajar lentamente. A veces murmuraba cosas inconexas, y yo fingía entender. Otras veces, permanecía en silencio durante horas, mirando un punto fijo en la pared, como si yo no estuviera ahí. Igual hablaba, le contaba sobre el día, el clima, cualquier cosa que pudiera traer algún recuerdo de vuelta. No hubo un solo momento en que pensé en irme. No soportaba la idea de que, al final, estuviera solo. Amar, para mí, nunca fue condicional. No importaba si ya no me miraba como antes, si ya no decía mi nombre con ternura. Yo estaba ahí porque creía que el amor verdadero no abandona. Que resiste. Que aguanta. A veces me sorprendía recordando los primeros años. Los viajes cortos por la costa de Cataluña, los almuerzos ruidosos en familia, las peleas tontas por películas o condimentos. Eran recuerdos que me alimentaban cuando el cansancio amenazaba con derribarme. Porque, en el fondo, necesitaba creer que todo eso todavía tenía sentido. Una noche, tuvo fiebre alta. Corrí a cambiar las compresas, llamé al médico de guardia, estuve de pie durante horas al lado de la cama intentando estabilizarlo. Cuando por fin se quedó dormido, sudando y débil, me senté en el suelo y lloré en silencio. Lloré de agotamiento, de miedo, de añoranza por una vida que parecía cada vez más lejana. Aún así, al día siguiente me levanté temprano. Preparé la sopa, organicé los medicamentos, anoté la agenda médica. Hice todo de nuevo, porque eso era lo que me había propuesto hacer. Estar. Amar. Cuidar. La sala estaba sumida en silencio cuando se fue. El monitor ya había sido apagado horas antes. Yo estaba sentada junto a la cama, sosteniendo los dedos delgados y pálidos de Eduardo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Su respiración llegaba en suspiros espaciados, como si cada uno fuera una despedida silenciosa. Cuando su pecho dejó de moverse, no hubo alarde. Ningún sonido cortante. Ninguna lágrima dramática. Solo un silencio seco y absoluto. Déjalo todo a mi amante. Esas fueron las últimas palabras de Eduardo. Débiles, pero claras. Frases que no deberían ser dirigidas a la mujer que durmió en el suelo de un hospital, que lavó su cuerpo cuando ya no podía hacerlo, que soportó meses de indiferencia emocional en nombre de una historia. En ese instante, no fue el duelo lo que me golpeó. Fue el asombro. El golpe seco de una traición que no pedía perdón ni explicación. No lloré. No pude. Mi mirada quedó fija en sus labios entreabiertos, como si la frase aún estuviera saliendo. Mi amante. La palabra resonaba dentro de mí como un tambor. Una mujer, otra mujer, fuera de nuestra casa, de nuestra vida, había recibido todo. Todo. La casa en Zaragoza donde criamos a nuestro hijo.
La empresa que ayudé a sostener, aunque fuera desde las sombras. Cada bien, cada cuenta, cada parte de lo que construimos juntos, había sido legalmente traspasada a ella. No había margen de error, ni dudas. Él firmó, registró, decidió, en silencio. Fui llamada por el abogado 3 días después del entierro. Un entierro rápido, sin homenajes, sin discursos, sin multitud. Solo lo esencial. Como si ya se hubiera ido hace mucho tiempo. Andrea, lo siento, pero está todo aquí, en los documentos. El testamento es legítimo, dijo el abogado, empujando la carpeta hacia mí con una cautela ridícula, como si tuviera miedo de tocarme. ¿Todo? Pregunté, sin parpadear. Todo. Él ya había transferido los bienes a ella en vida. El testamento solo lo formaliza. No hay herencia que dividir. No queda nada a su nombre que vaya para usted o su hijo. Sentí que el aire se volvía denso, pero seguí respirando. Una respiración mecánica, automática. Por fuera, estaba firme. Por dentro, todo se derrumbaba, de forma lenta y meticulosa, como el colapso de un edificio minado. Volví a casa en silencio. Abrí la puerta del salón y me quedé parada, mirando los retratos en los estantes, los muebles que habíamos elegido juntos, las paredes donde una vez resonaron risas y gritos. Y allí, en ese espacio donde debería llorar por la pérdida de mi esposo, solo existía un vacío cruel. ¿Cómo alguien puede borrar toda una vida con una sola frase? Me senté en el sofá, miré mis manos y noté que temblaban. La indignación llegaba poco a poco, mezclada con el dolor, con la incredulidad. Nada tenía sentido. ¿Cómo alguien que fue cuidado, alimentado, asistido en cada detalle, elige entregarlo todo a otra mujer, y aún tiene la frialdad de dejar esa última puñalada como despedida? Y lo peor, murió creyendo que eso era justo. Pasé esa noche sin dormir. Rehice mentalmente cada gesto de los últimos meses. Cada madrugada en vela, cada esfuerzo invisible, cada conversación interrumpida por un suspiro cansado de él. Nada había sido suficiente. Nada. A la mañana siguiente, recibí una llamada del banco. Las cuentas conjuntas estaban bloqueadas. La tarjeta, cancelada. Y junto a todo eso, llegó el aviso, la nueva titular sería contactada para recibir instrucciones. La nueva titular. La amante. El nombre me llegó de forma seca, casi indiferente, como si no tuviera el peso que tenía. Aitana Ruiz Belmonte. Fue el abogado quien lo mencionó, hojeando los papeles que Eduardo había dejado. Yo, sentada frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo, lo escuché como si estuviera oyendo el nombre de una desconocida en la televisión. Pero no lo era. Aitana no era una desconocida cualquiera. Era ella. La mujer que me robó toda una vida mientras yo lavaba el rostro de mi esposo moribundo. Volví a casa con su nombre adherido a la cabeza. Aitana Ruiz Belmonte. Repetí mentalmente tantas veces que empezó a sonar como algo inventado. Subí las escaleras despacio, como si estuviera cargando un cuerpo. Y, de cierta forma, lo estaba. Cargaba el peso de una verdad que aún se negaba a entrar. Encendí la computadora y escribí su nombre, con duda. Y entonces, la mujer sin rostro apareció. Las primeras imágenes que surgieron eran de una mujer de aspecto impecable, siempre arreglada, con vestidos elegantes, en ambientes refinados. Nada vulgar, nada llamativo. Sabía exactamente cómo parecer inofensiva. En algunas fotos, sonreía al lado de hombres mayores, todos en situaciones distintas, cenas, eventos benéficos, exposiciones de arte. El patrón no tardó en revelarse. Empecé a leer. Textos sueltos. Comentarios en foros. Noticias antiguas, enterradas entre enlaces rotos y páginas desactualizadas. Y el perfil de Aitana fue formándose ante mí. No como un archivo, sino como una presencia. Era conocida. Conocida por infiltrarse. Por acercarse a hombres en momentos de fragilidad, viudos, enfermos, solitarios, y ganarse su confianza con una sutileza que rozaba lo clínico. Nunca de forma directa.
siempre con paciencia. El mismo patrón se repetía: acercamiento, intimidad, aislamiento y, por último, control. No gritaba, no amenazaba, no dejaba rastros. Actuaba como una sombra, silenciosa, constante, inevitable. En algunas ciudades, su nombre aparecía vinculado a escándalos silenciados. Un empresario que donó parte de su herencia poco antes de morir. Un político retirado que vendió 2 apartamentos a su nombre. Un antiguo médico de Andalucía que cortó lazos con sus hijos tras conocerla. Siempre la misma estructura, siempre el mismo final. Comencé a preguntarme cuando la conoció Eduardo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento de nuestra rutina de hospitales, medicinas y noches en vela tuvo tiempo, o lucidez, para involucrarse con una mujer como ella? El pensamiento me carcomía, pero necesitaba saber. Porque este dolor no era solo traición. Era invasión. Era como si Aitana hubiese atravesado mi casa descalza, pisando los recuerdos de nuestro hijo pequeño, las conversaciones en la cocina, las promesas hechas en el calor de un viaje de verano. Ya no dormía. Me quedaba horas mirando al techo, reconstruyendo los últimos meses, buscando señales que quizás no vi. ¿Acaso ya estaba bajo su influencia cuando comenzó a alejarse de mí? ¿Y si aquella frialdad que sentí no era de la enfermedad, sino de su presencia? Aitana no era solo una amante. Era una depredadora. Una mujer entrenada para identificar debilidad, abrir sonrisas falsas y cosechar lo que quisiera. Y con cada fragmento que descubría sobre ella, más claro era que Eduardo no había sido el primero. Ni sería el último. Tenía talento para eso. Para mentir con los ojos. Para hacer que los hombres creyeran que estaban siendo salvados, cuando en realidad estaban siendo deshechos. La justicia no tiene olor. Ni color. Ni calor. Llega fría, vestida de burocracia, con voz neutra y sin tiempo para dolores personales. Lo descubrí en los meses que siguieron. Yo había imaginado que, con todo lo que había pasado, alguien, alguna instancia, algún juez, cualquier autoridad, miraría mi historia con humanidad. Que verían lo absurdo evidente, la brutalidad de todo eso. Pero no. El sistema jurídico español era un laberinto de formalidades, y Aitana sabía moverse por él con los ojos cerrados. No desapareció. Al contrario. Se presentó en las audiencias con postura impecable, habla calculada, rodeada de abogados pagados con el mismo dinero que debió haber sido mío. Su versión de los hechos era perfecta, ella, la cuidadora dedicada, Eduardo, el hombre enamorado que, en plena conciencia, decidió protegerla con lo que tenía. Todo documentado. Todo registrado con la precisión de quien ya lo ha hecho antes. Las pruebas que surgían contra ella eran siempre tenues, subjetivas o archivadas por falta de relevancia directa. Aitana tenía el don de parecer honesta incluso cuando todo olía a farsa. Y la justicia, esa justicia que debería corregir lo grotesco, no tenía prisa por ver lo que tenía ante sus ojos. Cada vez que salía de una audiencia, salía más pequeña. La sensación era la de estar intentando gritar bajo el agua. Una impotencia que pesaba en el pecho más que cualquier luto. Porque no se trataba solo de la pérdida de Eduardo, eso ya estaba marcado. Era por el escarnio. Por la crueldad de alguien que lo tomó todo, y aún se daba el lujo de mirarme con lástima. Sí, lástima. Como si yo fuera solo una mujer cansada, superada, patética. Y quizás lo era. Pero no de la forma en que ella imaginaba. Lo que más dolía, sin embargo, no estaba en los tribunales. Estaba en casa. En el silencio de mi hijo. Hugo, ahora con 32 años, casado, padre de una niña de 4, estaba ausente. Pero no del tipo que está demasiado ocupado. Ausente de verdad. Indiferente. Parecía ver todo como un conflicto entre dos adultos con rencores antiguos, como si fuera un asunto en el que no debía involucrarse. Mamá, no vale la pena seguir con eso. Ya pasó. Él lo quiso así. Estaba confundido, Hugo. Manipulado. Tú sabes lo que esa mujer hizo. O tal vez solo no quieres aceptar que él, ya no era el mismo, contigo.
Y decidió vivir otra cosa al final de su vida. Sus palabras no me hirieron. Me desgarraron. Pero no lloré. Solo asentí con un gesto casi imperceptible, y colgué el teléfono. Estaba sola. Sola en todos los sentidos posibles de la palabra. El hombre que amé me había borrado. La mujer que lo envolvió ahora vivía con lo que era mío. Y mi propio hijo, el único lazo que debería haber permanecido firme, había decidido no posicionarse. Pasé días sin salir de casa. Solo caminaba de un cuarto a otro, observando los objetos como si fueran de otra persona. El sillón donde Eduardo leía. El mantel que compramos en algún verano cualquiera. Cada rincón me recordaba que todo aquello sería, en breve, de ella. De esa mujer. Fue en ese desamparo absoluto que algo dentro de mí comenzó a moverse. Primero, como un pinchazo de rabia en el estómago. Después, como una extraña necesidad de gritar. De destruir. Pero lo que vino, al final, no fue furia, fue claridad. Una claridad cortante, casi cruel. Yo había amado sola. Yo había luchado sola. Y por primera vez entendí cuán grave era eso. Durante años, me aferré a la idea de que nuestro matrimonio resistía gracias a mi esfuerzo. Que mi cuidado, mi dedicación, mi entrega, eran suficientes para mantener la dignidad de una historia. Estaba equivocada. Eduardo jamás me ofreció lo mismo a cambio. Y al final, eligió descartarme con la frialdad de quien nunca miró hacia atrás. Fue en una tarde cualquiera que nació la decisión. Sin gran estruendo, sin epifanía, sin drama. Solo un pensamiento seco, directo, como una orden interna que no admitía discusión. Basta. Miré la documentación del proceso sobre la mesa, esa montaña de protocolos, peticiones, anexos. Y simplemente empujé todo a un lado. No habría más guerra. No de mi parte. Había pasado demasiado tiempo intentando probar mi valor. Demasiado tiempo mendigando justicia. Demasiado tiempo atada a un hombre que me cambió sin dudar. Si la justicia no me quería, si mi hijo no me escuchaba, si el mundo había decidido darme la espalda, entonces yo también podía darla. Y seguir adelante. Vendí lo poco que todavía era mío. Poco, pero suficiente. Un coche, algunos muebles, unos ahorros olvidados en cuentas antiguas. El apartamento, que aún estaba a mi nombre por un detalle técnico, fue puesto en venta. Ya no quería dormir allí. Ni una sola noche más. No quería ese olor a final, ese recuerdo constante de todo lo que no funcionó. En menos de un mes, compré pasajes para Andalucía. Era un deseo antiguo, siempre postergado. Después del trabajo, después de su enfermedad, después del pago, después del tratamiento, después del luto. Ahora ya no había más después. Solo existía el ahora, y me estaba llamando. Viajé ligera. Una maleta con ropa sencilla, un par de zapatos cómodos y lo necesario. Lo que antes era indispensable, agendas, medicamentos, informes médicos, papeles del notario, ya no existía. Por primera vez, viajaba por mí. Y viví. Con un hambre de mundo que ni yo misma conocía. Bailaba en las plazas de Sevilla con turistas ruidosos y señoras locales. Aprendí los pasos con una mujer de 80 años que enseñaba más con la mirada que con las palabras. Me hice amiga de una francesa que vivía en un barco y reía demasiado fuerte. Compartí botellas de vino con desconocidos que se convirtieron en recuerdos eternos. Caminé sin prisa por las calles estrechas de Granada, sin destino, escuchando mi propia respiración. Permitiéndome. Me permití comer sin culpa, beber hasta reír, dormir hasta tarde. Besar a un hombre en un mirador de Córdoba solo porque me hizo reír con una historia absurda. No hubo promesas. Ni drama. Solo vida. Y eso era lo que necesitaba. Descubrí que, lejos de todo, aún era alguien. Que mi identidad no estaba atada a ser esposa, ni madre, ni viuda. Que en mí había una risa cuyo sonido ya no recordaba. Un cuerpo que aún quería sentir. Un espíritu que, a pesar de todo, no había muerto. El dinero, aquel que antes era símbolo de pérdida e injusticia,
ahora era combustible. Pero entendí, con el tiempo, que no era eso lo que me movía. Era la libertad. La ligereza de no deber explicaciones, de no cargar expectativas, de no esperar nada a cambio. Ya no huía del pasado, pero tampoco me aferraba a él. Existía. Aquí. Ahora. Y fue entonces, con una copa de vino en la mano, en un atardecer en Cádiz, que me di cuenta, era feliz. No eufórica. No victoriosa. Solo, en paz. Por primera vez, era la protagonista de mi propia historia. El tiempo pasó con una gentileza que yo no conocía. No corría, no pesaba. Solo pasaba, día tras día, mientras caminaba por las calles de ciudades que antes solo conocía por fotos. Mi piel, antes siempre protegida del sol, ahora llevaba marcas doradas de Andalucía. Mi cabello estaba más claro, no por tintes, sino por la sal y el viento. Y lo que había en mi mirada, era otra cosa. Algo nuevo. Tranquilo. Limpio. Como si el caos de antes hubiese quedado atrás, en un mundo que ya no me pertenecía. Había construido una vida simple, sin pretensiones, donde nada era planeado más allá de la próxima comida. Algunas mañanas me levantaba temprano para caminar hasta los mercados, solo para observar la vida suceder. Otras veces, dormía hasta el mediodía y almorzaba pan y aceitunas en el balcón de una habitación alquilada con vista a casi nada. Nadie allí sabía quién había sido yo. Y eso era liberador. Fue en una de esas mañanas perezosas que mi celular sonó. Un número conocido, pero inesperado. El abogado. Casi no contesté. Pensé en dejarlo sonar hasta el final, como hice tantas veces. Pero algo me hizo deslizar el dedo y llevar el aparato al oído. ¿Andrea? Soy yo. Javier. Hay un desenlace, sobre el caso. No respondí. Él respiró hondo, como si supiera que yo ya no estaba tan involucrada con eso. La justicia revisó el testamento. Tras la reevaluación de los informes, testimonios y la condición médica de Eduardo en el periodo del cambio, el juez anuló el documento. Silencio. El mío. El de él. El mundo alrededor parecía detenido. Ganaste, Andrea. Ganaste. Era extraño escuchar esa palabra. No me sonó como una victoria. No hubo alivio. Ni euforia. Solo un pensamiento claro, ¿y qué? Aitana perdió. Legalmente, oficialmente, judicialmente. Pero yo había dejado de perder hacía tiempo. Y lo que ahora ganaba, ya no pesaba como antes. Gracias por avisar, Javier, respondí, sin rabia, sin gratitud. Solo con un cansancio antiguo que finalmente parecía descansar. Colgué el teléfono. Volví a mirar la ciudad frente a mí, los tejados blancos, el cielo limpio, los sonidos lejanos de la vida real ocurriendo. Todo siguió igual. Y yo seguí con ello. El dinero ahora sería mío. Los bienes, las cuentas, los derechos. Aquello que, meses atrás, había luchado por recuperar con uñas y dientes. Aquello que casi me enfermó. Pero algo esencial en mí había cambiado. Ya no estaba más en ese tiempo. La mujer que entró en guerra por justicia se había disuelto, poco a poco, en los vinos bebidos en silencio, en las madrugadas bailando con desconocidos, en las risas sueltas sin audiencia. Lo que antes era obsesión, ahora era oportunidad. Guardé el celular en el bolso, respiré hondo, y fui a comprar pan. Tener el dinero de vuelta no me transformó. Ya había cambiado antes de que llegara. La cuenta bancaria ahora estaba llena, pero el vacío que un día intentó llenar ya no existía. El dinero no me devolvía nada. Ni los años. Ni las conversaciones que nunca ocurrieron. Ni el amor que fue solo mío. Ahora solo era eso, dinero. Frío, práctico, disponible. Usé una parte para asegurar mi vida como estaba. Sin excesos, pero con seguridad. Un lugar mío en un pueblo costero, una pequeña reserva para viajar cuando tuviera ganas, una cuenta de emergencia para evitar cualquier tipo de dependencia en el futuro. No quería lujo.
Quería paz. Y esa, ya la había conquistado con mucho menos. Pero el resto pesaba distinto. Recordé los pasillos del hospital. Las noches sentada en sillas incómodas, oyendo máquinas sonar. Ver personas abandonadas, gente sola con miedo de morir. Recordé cómo me sentí invisible durante todo el proceso de Eduardo, cómo era pasar horas pidiendo orientación, buscando ayuda, sintiendo que, en cualquier momento, todo podía desmoronarse, y a nadie le importaba. Sabía exactamente dónde ese dinero tendría sentido. Sabía lo que podría significar para personas que estaban donde yo estuve, en el límite, en la espera, en el abandono. Entonces empecé. Sin alardes, sin discursos. Elegí hospitales públicos de la región donde viví con Eduardo. Hospitales pequeños, donde el sistema siempre era insuficiente. Doné a casas de apoyo para pacientes con enfermedades degenerativas, como la que él enfrentó. Colaboré con proyectos que ofrecían transporte gratuito para familias que no podían visitar a sus enfermos hospitalizados. Pagué reformas en alas olvidadas, compré equipos, bancos cómodos, ropa de cama. Incluso buenas cafeteras para que los acompañantes pudieran pasar la madrugada despiertos, algo que yo habría agradecido tanto. Evité que apareciera mi nombre. No quería homenajes. No quería asociar mi dolor a la generosidad. Aquello no era caridad. Era un ajuste silencioso con el pasado. Cada real donado era un gesto contra el olvido. Contra la negligencia. Era la forma más práctica y clara que encontré de transformar un dolor irreparable en algo útil. ¿Usted ya pasó por esto? Me preguntó una joven voluntaria de uno de los centros, al verme organizando cajas de víveres. Sí. Y por eso estoy aquí, respondí. Ella sonrió. Y no preguntó más nada. El dolor nunca desaparece. Se acomoda. Se vuelve parte del cuerpo. Pero puede ser moldeado. Puede transformarse. Y transformar otras cosas con él. Eso fue lo que hice. Tomé todo lo que me quedó, rencor, frustración, rabia, abandono, y lo devolví al mundo en forma de cuidado. En forma de gesto. No para ser admirada. Sino para que, algún día, alguien encuentre refugio donde yo solo encontré silencio. Con el tiempo, el dolor fue quedando atrás, como una ciudad lejana que ya no me pertenecía. No lo olvidé. No lo negué. Pero dejé de cargarlo. Era como si, después de todo, finalmente tuviera permiso para existir sin justificación. Sin tener que demostrar amor, fidelidad ni sacrificio. Solo ser. Y eso, era todo lo que necesitaba. Mi día comenzaba cuando el cuerpo quería. Sin alarma, sin obligación. Me despertaba con el canto de los pájaros del campo y abría la ventana con pereza, sintiendo el olor a tierra mojada mezclado con el de los olivos que me rodeaban. La casa que alquilé, pequeña y antigua, estaba en una ladera de la región de Jaén, rodeada de gente sencilla, trabajadora, que respetaba el tiempo de las cosas. Y aprendí a hacer lo mismo. Aprendí a no correr más detrás de lo que no se deja alcanzar. Empecé a escribir. Cartas que nunca envié. Palabras que no leía a nadie. Escribía para mí, para organizar lo que había quedado suelto. Escribía como quien limpia el pecho. También comencé a caminar todos los días, no para adelgazar, no para distraerme. Caminaba porque andar sin rumbo era mi forma de existir sin deberle nada a nadie. Y fue en una de esas mañanas, en una feria local de pequeños productores, que lo volví a encontrar. Fernando. No lo veía desde que teníamos 20 años. En aquella época, habíamos sido todo lo que dos personas pueden ser sin llegar a ser nada de verdad. Intercambiamos cartas cuando él estaba en servicio, luego la vida hizo lo que siempre hace, separó. Supe que se casó, tuvo 2 hijos, perdió a su esposa siendo aún joven. Y ahora ahí estaba él. Con nuevas arrugas, el pelo más blanco, y la misma sonrisa tímida. ¿Andrea? Preguntó, con los ojos entrecerrados de quien no está seguro de querer creer. Fernando, respondí. Y sonreí. Conversamos como si no hubieran pasado décadas. Vivía cerca,
Cuidaba un pequeño huerto y formaba parte de un grupo de canto tradicional. Me invitó a ver un ensayo, y fui. Después, otra invitación. Un café. Una tarde de cosecha. Una cena en la que reímos como dos adolescentes cansados. No era un romance de película. Era mejor. Era ligero. Sin exigencias, sin miedos, sin obligaciones. Me permití quererlo como si nunca me hubieran herido antes. Como si el mundo fuera nuevo, y yo, una mujer que nunca tuvo que aprender a defenderse del amor. Fernando no pidió explicaciones. No quiso saber los detalles que yo no quería contar. Y yo le respondí con la misma gentileza. Simplemente estábamos. Presentes. Completos en lo que era posible. Y, por más sorprendente que fuera, eso me hacía sentir nueva. No joven, nueva. Como si hubiera comenzado de nuevo, sin borrar nada. Solo sumando. Cierta noche, después de una cena simple regada con vino local, me miró y dijo, «Estás hermosa, Andrea. Parece que aún somos jóvenes como en los viejos tiempos». La mujer que un día lloró a los pies de una cama junto a un hombre indiferente, que fue borrada de una historia que ayudó a construir, ahora caminaba con la cabeza en alto, sin esperar nada del mundo más allá de lo necesario para seguir siendo libre. Vivir, descubrí, no era tenerlo todo. Ni ser reconocida. Ni ganar. Era dormir tranquila. Y despertar sin peso. Y, por fin, yo lo conseguía. Andrea aprendió que vivir es elegirse a sí misma, antes de que sea tarde. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para vivir de verdad? Comenta aquí abajo.